En primer lugar, vamos a dar una breve visión de lo que sería el marco de coordinación que se propone para mejorar la respuesta sanitaria a este tipo de colectivos. Y quien lo va a presentar es Jacqueline Guerney, como consultora del proyecto y de la escuela, y como comentaba ella antes, con experiencia durante varios años, fundamentalmente en territorios más cálidos del Caribe, con OPS y otras organizaciones, y ahora en su Bélgica natal. Así que Jackie, que habla muy bien español, no tan bien. No tan bien, no. Buenos días. Primero, disculpa porque hace más de 5 años que no he hecho una presentación en español. Ese es el primero. Segundo, que mi presentación no tiene ningún acento, aunque en francés hay acentos, pero no puse acento. Entonces, mi presentación es sobre coordinación. Yo quería primero decir algo muy breve de mi trabajo anterior. En el Caribe viví y trabajé con el gobierno de Jamaica, el Ministerio de Salud en Jamaica, muchos años. Trabajé en República Dominicana y en Haití, y enfrenté en varias ocasiones desastres, crisis, huracanes, terremotos, epidemias de cólera, etc. Y parte de mi función era de la coordinación de todos los grupos, agentes, gente involucrados en periodos de crisis. Entonces, cuando me preguntaron, me pidieron de ayudar y de trabajar en ese proyecto, me pareció bastante interesante utilizar la experiencia de crisis, porque es un poco cínico, pero yo pienso que los países en desarrollo esa vez pueden enseñarnos algo, porque han enfrentado varias crisis y tenían que tener planes de contingencia y cosas así que nosotros en Europa verdaderamente no conocemos muy bien. Derecha, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿por qué? Bueno, coordinación es algo que todo el mundo conoce, pero cuando se debe hacer es otra cosa. Y enseñarlo no es fácil, porque es algo que se enseña haciéndolo. Y yo quería preguntar solamente, aquí la gente que trabaja, todo el mundo está interesado en la salud de refugiados. ¿Ustedes se conocen? ¿Todo el mundo sabe lo que el otro está haciendo? ¿Usted conoce a esa persona? No. ¿Sabe lo que está haciendo? Ok. Vamos a empezar la presentación sobre la necesidad de coordinar su trabajo en ese tema que es la respuesta sanitaria. Bueno, ¿qué pasa aquí? Como dijo Daniel, algunos Estados miembros de la Unión Europea ya tienen experiencia, otros no. No podemos comparar Bulgaria con España, por ejemplo. Y también vimos que no siempre es la autoridad sanitaria que está en cargo de dar el acceso a la salud. Puede ser el Ministerio de Interior o una agencia de inmigración, etc. Vimos también que hay muchísimos problemas a nivel local, que la gente a nivel local quizás saben lo que se necesita, pero no tienen los recursos o la autoridad para dar la respuesta que quisieran dar. Y también en esa coordinación, como explicó muy bien Daniel también, como tenemos situaciones agudas, como en Grecia, pero también situaciones a largo plazo. Así que necesitamos planes de contingencia y planos de respuesta a más largo plazo, donde se integran la salud a refugiados en el sistema de salud pública nacional. Y claro que se necesita una muy buena comunicación
entre los actores, los ciudadanos, porque vimos en el momento más crucial de la crisis, los medios tuvieron un rol muy importante, pero a veces mostraron solamente el malo. También ocurren buenas cosas y se deben mostrar. Así que también debemos pensar en eso y vamos a verlo en la presentación. Hay distintas necesidades. Como lo vimos, hay personas en tránsito, hay personas que se quedan, hay personas con problemas de salud que son crónicos, etc. La utilización de la asistencia sanitaria depende del nivel de aspiraciones de viaje de los migrantes. Lo vimos en Bulgaria, fue increíble, porque hay gente que viene, mujeres embarazadas, en parto, tiene eclampsia grave y quieren irse, no quieren quedarse. Después de 24 horas, aunque el médico dice, no, ustedes deben quedarse, dice, no, porque yo pagué, el pasador tiene mis papeles y... Por supuesto, nadie quería quedarse en Bulgaria porque Bulgaria es muy pobre y no hay futuro en Bulgaria. Paloma habló del estatus legal del país. Necesitamos evitar los múltiples diagnósticos que todo el mundo quiere hacer, test de VIH, test de tuberculosis. ¿Por qué hacer un test de tuberculosis en gente que van a quedarse 24 horas? No se puede iniciar ni un tratamiento ni nada. El sistema sanitario del país suele presentar desafíos adicionales. Claro, todo el mundo sabe la sobrecarga, la falta de formación para enfrentar las culturas diferentes y... Yo estaba hablando con Ian de algo que no se queda, a veces no queremos hablar demasiado del aspecto negativo, pero los refugiados son seres humanos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en Bulgaria, y lo hemos visto yo lo viví en Jamaica, hay seres humanos violentos. Seres humanos que pasaron por estreses muy grandes, pueden tener PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, etc. Y el personal de salud debe también recibir protección o saber cómo enfrentar esas cosas. Entonces, la presentación... Hay el marco de coordinación, que es la herramienta que hemos diseñado, el mecanismo de coordinación, vamos a ver quién hace qué, dónde y cuándo, y cuál es ese equipo de coordinación que va a coordinar todo eso. Ok, ese es en inglés, pero solamente muestra que hay... el Health Coordination Framework, el marco, que es la herramienta, que permite el mecanismo con todos los agentes para dar una respuesta coordinada gracias a al Health Coordination Team. Paloma habló muy bien de todo el marco legal. Aquí hay toda una idea de todos los derechos y prestaciones, pero también por qué necesitamos ese marco de coordinación. Hay desafíos transversales, y Paloma también habló de desafíos transversales y la necesidad de trabajar conjuntamente con gente que no son de la salud, por ejemplo. Hay una coordinación fragmentada, eso se ve, bueno, en esa sala. Estamos todos en la respuesta, pero la gente no se conoce. Y hay duplicaciones. Por falta de coordinación, vamos a ver que en un grupo, yo lo viví en el Caribe, pero estoy
segura que existe en Grecia también, que hay varios grupos, ONG, que hacen salud mental y falta un programa para mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces, se necesita una respuesta coordinada, pero flexible, porque ese es un poco un marco de coordinación genérico que se debería poder aplicar a países muy diferentes. De nuevo, Grecia, España, Portugal, Bélgica son muy diferentes. Y anclar la salud de los migrantes, por supuesto, en un marco de derechos humanos y aglutinar a todos los socios, actores, buenas voluntades, a todos los niveles. Y aquí yo pienso es importante de pausar para reflexionar que la coordinación se debe hacer a nivel central, pero también a nivel local. En Grecia, lo que pasa es que las cosas se echan a nivel muy local. Y entonces ese marco de coordinación se puede aplicar a cualquier nivel. Entonces, los propósitos de tener ese marco de coordinación es compartir información, adoptar un enfoque coordinado, establecer objetivos comunes, armonizar esfuerzo, usar los recursos disponibles de manera eficiente. Y vimos un ejemplo, yo pienso que fue en Bulgaria, en esa misma reunión de coordinación, la gente de la Cruz Roja se dieron cuenta que tenían voluntarios de salud y la OMS también. Pero estaban haciendo dos cosas diferentes. Con voluntarios de salud, el uno podía hacer la formación del otro. Así que, de esa manera, con buena comunicación, se puede usar los recursos de manera mucho más efectiva. Garantizar acceso a servicios de salud integrados que sean apropiados y, por supuesto, antes de todo, se debe diseñar un coordinador. Y vamos a regresar al equipo. Ese mecanismo de coordinación debe coordinar. Aquí vemos todas las organizaciones internacionales de Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF, OMS, etcétera, y todas las de la Unión Europea. Hay otros actores internacionales que pueden ser Médicos del Mundo, MSF, la Cruz Roja Internacional. Y por ese lado son los socios nacionales. Primero a nivel del gobierno, que sea central o local, la protección civil, los militares, pero también las ONG, la Cruz Roja local, la sociedad civil, las iglesias y las universidades. Y ustedes pueden ver que hay una multitud de actores posibles y que se debe coordinar. En Haití, después del terremoto de 2010, habían más de 300 actores que debíamos coordinar, todos con agendas propias, porque eso también se debe decir. Entonces, lo muy importante es que queremos que son los ministerios que se encargan de la supervisión y la nominación, el designación de un equipo de coordinación. Y puede ser Ministerio de Salud, del Interior, que sea. Entonces, cuando se designa un equipo de coordinación, se debe buscar un coordinador con buen liderazgo, porque si no tiene buen liderazgo, que nadie tiene confianza en ese tipo o mujer, olvídese. Debería ser alguien con experiencia en salud pública y que, por supuesto, conoce el problema de refugiados.
necesitamos un especialista en el manejo de información sanitaria a nivel central o descentralizado. Si hay epidemiólogos, mejor. Pero a veces si estamos en un nivel muy local, es la persona del hospital que está en cargo de las estadísticas que puede funcionar. Un experto adicional en salud pública, un especialista en comunicación, siempre es algo que no se hace dice, es un lujo. No es un lujo porque si se da mala información, va a tener un impacto muy negativo en las políticas, en la abogacía, etc. Y otros expertos dependiendo de necesidades específicas. Por ejemplo, si usted está en una isla griega, es muy importante en el equipo de coordinación de tener el director del hospital, porque él va a recibir todas las referencias, así que él debe saber y participar en esa reunión. Una vez que tenemos el equipo de coordinación, todo el equipo debe enfocarse en la resolución de problemas y no solo en el intercambio de información. Parece muy sencillo y muy bla, bla, pero yo participé en reuniones y todo el mundo está contando historias. Mi historia y mi historia y mi historia. Y al final de la reunión no se toma ninguna decisión, no sabemos quién va a hacer qué y no sabemos dónde están los problemas. Debemos considerar subgrupos. Si hay, por ejemplo, una campaña de vacunación que se va a organizar, es bueno tener a alguien que conoce, por ejemplo, ¿cómo se dice? El esquema de vacunación del país. El calendario, gracias. Se debe hacer enlace con todos los grupos, dar seguimiento a los acuerdos, porque una vez que usted tiene sus objetivos, el grupo va a decidir qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los acuerdos de implementación. Ese grupo de coordinación debe asegurar que la gente hagan sus tareas, pero también garantizar la retroalimentación de la información, qué grupo hace qué, y retroalimentar en un informe sencillo. Vamos a hablar de eso también. Y ser los guardianes de toda la información recibida, porque ustedes van a ver las presentaciones de los varios grupos. Si hay grupos que hacen health assessments, ¿cómo se dice assessment? Evaluación del sistema de salud, planes estratégicos, etc. Toda esa información debe estar centralizada porque si no, no se pierde, no se usa y no se puede actuar de manera estratégica. Muy importante que el ministerio tiene el nivel, tiene la autoridad. Muy importante por el equipo de coordinación es saber desde el inicio, cuando invitan a todos los socios, toda la gente que están, quién hace qué. Es algo también, disculpe, yo voy a hablar también de mi experiencia, pero en República Dominicana, el ministerio, empezamos un programa de quién hace qué. Y fue sumamente interesante porque la gente al final no se conocen. Y esa es toda esa red de comunicación. Cuando yo puedo decir, pero yo voy a llamar a Paloma porque ella hace eso y ella va a resolverme eso. Eso es algo que se debe crear y que vimos y se va a presentar más tarde con el curso que la escuela organizó, la red que se creó y la riqueza del intercambio de información entre los participantes.
Entonces, el mapeo de los actores clave. Bueno, una vez que hay un coordinador con su equipo, ese coordinador con su equipo debe pensar quién son toda la gente a quien debemos invitar. Y especialmente a nivel local, no se necesita una evaluación que cuesta mucho dinero, etc. Podemos sentarnos alrededor de una mesa y decir, ok, ¿qué tú haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces exactamente? ¿Tienes recursos? ¿Qué tipo de recursos tienes? Al final de una reunión ustedes se conocen todos y parece muy sencillo, pero es así que funcionan bien las cosas. Y puedes imaginar a nivel local, si estamos en la isla de Kos o Lesbos y no viene el director de hospital y va a recibir 35 referencias al día, ¿qué va a hacer? No se puede. Un punto muy interesante es entender los mandatos, expectativas y limitaciones. Cada quien de esos actores tiene su agenda propia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra agenda propia. Y eso se debe saber muy bien. Y no necesariamente es negativo, es la realidad. Y se deben compartir beneficios con todos los socios, pero también riesgos desde el inicio. Si vamos todos a trabajar juntos en coordinación, en coordinar ese movimiento para mejorar el acceso a la salud de los refugiados, ¿cuál va a ser mi beneficio si yo estoy en ese grupo de coordinación? Debe ser muy claro, porque si la gente no tiene beneficio, no van a regresar a la segunda reunión. Pero también deben saber que hay riesgos. Y no hay beneficios sin riesgos. Y todo debe estar compartido. Deben también entender sus limitaciones, porque sin recursos, usted quisiera tener un hospital de segundo nivel en la frontera, pero bueno, quizás no es realista, ¿no? Y hay limitaciones en lo que puede hacer el equipo de coordinación. Entonces, siempre es mejor empezar con objetivos bastante sencillos, a tener logros, aunque sean muy pequeños, y toda la gente tiene motivación mucho más grande una vez que hay logros, aunque son muy pequeños, y después puede aumentar. Recolectar información, sumamente importante. Siempre no tenemos la información que queremos. Muchas veces recolectamos demasiado que no se usa, así que debemos tener la reflexión qué exactamente necesitamos para funcionar de mejor manera. Bueno, ahora vienen los trabajos de los varios grupos que van a dar información al equipo de coordinación y que va a ser presentado en las otras presentaciones, que es la valoración del sistema de salud, la orientación estratégica y planificación de acciones, la coordinación de la respuesta sanitaria, y eso es uno de los roles bastante importantes del equipo de coordinación, es el monitoreo y evaluación. Y es el hermano pobre, porque siempre cuando escribimos un proyecto hay monitoreo y evaluación, y también en el países en desarrollo, cuando escribimos proyectos, debemos escribir al final sostenibilidad. ¿Cómo vamos a realizar la sostenibilidad de ese proyecto? Y él me contó la historia de un filántropo, ¿se dice? Filántropo alemán que está financiando un centro, un hospital en Grecia, en una isla, y que dijo, ahora se terminó la crisis. Pero no, la crisis no se terminó, pero no hay sostenibilidad.
Así que son cosas que debemos bien pensar. Entonces, por el monitoreo y la evaluación, de nuevo, debemos asegurar un especialista en comunicación y gestión de la información desde el inicio. Porque si, por ejemplo, se construye un hospital o un centro adicional, va a beneficiar a la población. Si se crea un programa contra la violencia de género y que no existe en ese país, por ejemplo, en Grecia, Bulgaria, no hay programas organizados. Si se organiza gracias a un proyecto para refugiados, las mujeres de Grecia y Bulgaria pueden beneficiar. Entonces es sumamente importante de decirlos por los medios de comunicación. Es dar las buenas noticias también. Recolectar y actualizar la información básica. Hay países donde, bueno, en muchos países europeos, y hay epidemiólogas aquí, hay información estadística de salud, más o menos bien organizados. Hay países donde está muy bien organizado, en otros menos, pero no está ligado varias veces a una información sobre la salud de refugiados. Así que es muy difícil saber, por ejemplo, la proporción de refugiados que tienen una insuficiencia respiratoria. Yo doy un ejemplo así. Sí, sabemos que tienen enfermedades crónicas, tienen problemas de salud mental, pero necesitamos contar cosas básicas para asegurar una mejor planificación y para hacer una abogacía a nivel más alto que, mire, hay un psiquiatra por yo no sé cuántos mil pacientes y vamos a necesitar más recursos. Algo también que parece bla bla es el enfoque sobre información para la acción que alimente la toma de decisiones. Necesitamos colectar información para acción y eso a nivel local es muy importante. Cuando uno va a un pequeño hospital de campaña o un centro de salud y se pide, muéstrame tu libro de todos los pacientes que vinieron. Aquí está, doctor. Sí, muy bien. ¿Quién recolecta esa información? A nadie. Eso pasa de manera muy frecuente. O sí, yo lo envío a nivel central. ¿Y qué pasa al nivel central? No sé. Entonces, la gente de nivel local no saben lo que se hace con su trabajo, porque cada día están colectando información y no sabe lo que se hace. No hay retroalimentación. Y es una fuente de desmotivación muy grande. El equipo de coordinación debe, como yo dije, centralizar, consolidar la información de manera sencilla y con vocabulario adaptado, porque si se va a hablar a los políticos, no se puede dar un informe de 20 páginas. Es una página con También a los medios de comunicación debe ser de una manera muy adaptada a los medios de comunicación. Muy importante el rol del equipo de coordinación es monitorear el progreso de los objetivos, porque el equipo dice, vamos a hacer ABC. ¿Dónde estamos en el ABC? Se debe hacer una evaluación regular. Y se debe también evaluar el funcionamiento del mismo mecanismo de coordinación. Estamos haciendo un buen trabajo. Entonces se debe pedir a los varios socios si están contentos o no. La retroalimentación adentro del equipo de coordinación con todos los socios y actores clave es sumamente importante.
debemos tener, y eso es algo muy difícil, debemos tener un flujo libre, muy transparente de la información. Bueno, en Bulgaria, que tiene la herencia del stalinismo, había un problema bastante grande de compartir información porque funcionan de manera muy vertical. Pero sabemos también que en nuestro entorno también hay una organización no quiere compartir con la otra, lo vemos en Naciones Unidas, lo vemos. Entonces, un rol del equipo de coordinación es asegurar transparencia de la información. Entonces, para terminar, esperamos que cuando se utiliza el marco de coordinación, se podría apoyar a los Estados miembros en establecer un mecanismo permanente de coordinación que sea conducido por el Ministerio de Salud o la autoridad a cargo, conducir diagnósticos participativos de necesidades de salud y sobre la respuesta sanitaria, formular estrategias y planes de acción, y eso deben incluir planes de contingencia, porque sabemos que la situación es muy elástica, no sé, que se cambia de un día al otro y que mañana un país puede tener 10.000 personas a su frontera y deben, bueno, ayer estuvimos en el aeropuerto de Madrid con niebla y había una crisis muy grande y no podían responder de manera adecuada. Pero esa es la situación, ¿no? Movilizar y coordinar recursos, sumamente importante porque vimos tantas duplicaciones. Monitorear y evaluar los logros y conducir los esfuerzos de comunicación y de abogacía. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, Pues felicitar a todos por las intervenciones y bueno, me parece que está siendo un proyecto una propuesta interesante, ¿no? Quizá, claro, moverte entre el marco nacional, ¿no?, y el marco local, que es, por ejemplo, en el que me muevo yo y el que me llega más cercano, pues a veces puede interferir entre lo que piensas y sientes, ¿no? Pero si yo me voy al ejemplo concreto de mi marco local, ¿no?, donde yo trabajo, que nosotros no tenemos refugiados, digamos, un número importante, pero hemos tenido en los últimos 12 años más de 200.000 personas en situación irregular pasando por nuestra tierra y actualmente tenemos un 30% de población extranjera y 7.000 personas en situación administrativa irregular. O sea que alguna semejanza tiene. Ahora también vamos a tener refugiados. El mes que viene se abre un centro para 44 refugiados de Cruz Roja. Yo hay algo ahí que no me ha faltado algo. No sé decirte, a lo mejor eso tiene su explicación, que es, en ese equipo coordinador me ha parecido muy sanitarista, ¿vale? Yo, la experiencia que nosotros tenemos con ese tejido social que teníamos allí, era que empezamos igual, muy sanitaristas, un equipo coordinador, ¿no?, médico, enfermera, con análisis estadístico, epidemiológico y tal, y fuimos andando camino y nos dimos cuenta que aquello solo no tenía, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos una comisión de inmigración y salud desde el 2007, en el que están las entidades locales, porque son básicas para el desarrollo de acciones que favorezcan la salud en el ámbito de la salud pública y que por nosotros solos no podemos hacerlo. Están las ONGs o las asociaciones proinmigrantes que hay en la zona y también hay representación de las asociaciones de inmigrantes. Y esa comisión, digamos, llega a acuerdos y cuando ha habido situaciones de crisis, como en el tema del ébola o en el tema del decreto 16/2012, ha hecho actuaciones de forma coordinada, con sinergia, pactadas y generadas en el propio grupo, que nosotros lo único que hacemos es liderarlas, es decir,
movilizar, dinamizar para que eso salga, pero que los agentes y los actores son los que lo mueven. Es verdad que esto también tiene sus limitaciones, porque tú hablabas de la sostenibilidad, ¿no? Porque durante un tiempo hemos tenido un pequeño presupuesto que ha ayudado que junto con esa sinergia mejore, ahora no lo tenemos, la situación de los profesionales ha cambiado y hace que ahora mismo sea mucho más difícil hacer cualquier tipo de actuación en la comunidad. Pero que creo que si eso tiene un traslado a nivel local, para mí me faltan patas, porque creo que es importante que formen parte de ese equipo coordinador, porque si no, al final el sanitarista se queda con hay VIH, hay vacunas, hay no sé qué, y nos olvidamos de las dificultades del contexto, y solamente estando dentro, para mí que se teje mejor la acción, ¿no? Y ya está, bueno, de momento. Tener un equipo coordinador, pero con apertura a ONG, que cuando yo hablé de ONG internacionales, nacionales, participación ciudadana, etcétera, no solamente es de salud. Si hay grupos de migrantes, etcétera, claro, que deben formar parte y que se debe ampliar para tener salud en todas las políticas, así que debemos tener otros que clínicos, por supuesto. Hola. En primer lugar, darte las gracias sinceras por esta presentación, porque aunque yo no tengo nada que ver con el ámbito sanitario y mi ministerio tampoco, a priori, todo lo que has hablado de coordinación me parece que se puede aplicar hasta a tu casa. Vamos, me parece perfecto. Quería llamar la atención sobre lo que comentabas acerca de asegurar la sostenibilidad de las medidas que se ponen en marcha, porque, por ejemplo, Noruega, recientemente he estado en una reunión en Bruselas, Noruega está teniendo ciertos problemas porque han ampliado su sistema de acogida bastante, como es un país que no está precisamente en crisis económica, han generado plazas y ahora las tienen vacías y no saben muy bien cómo adelgazar ese sistema ahora mismo, porque no están recibiendo tanto como estaba previsto. Entonces, asegurar la sostenibilidad de los sistemas es importante. Precisamente en nuestro propio sistema ahora mismo, es cierto, tal cual, coincido en todo lo que ha comentado Paloma, hubo un momento en el que sí nos vimos bastante desbordados, unos meses en el que verdaderamente no estábamos teniendo dificultades para dar respuesta a la acogida de las personas que venían como solicitantes o beneficiarios de protección internacional. Luego, después, se ha ampliado este sistema bastante y pasamos de... Ahora mismo estamos con 4.626 plazas en España. Al fin, cuando termine la subvención que se está gestionando ahora, serán 4.626. Son un montón de plazas, pero las plazas de acogida no es lo único que tiene el sistema. El sistema tiene atención jurídica, atención psicológica, atención social, todo tipo de información, asesoramiento, programas de acceso al contexto social de acogida, programas de acceso al empleo, y todo eso supone una amplificación del sistema, pues, de 5.000 a 15.000, multiplicarlo por 3 en recursos y en recursos personales y en recursos económicos. Yo también coincido con Paloma en que es posible que el sistema de llegada a España se vaya a centrar mucho en reasentamiento y reubicación, por lo cual no es previsible que en breve esto vaya a adelgazar. Pero si sucediese, nos encontramos con un sistema que está realmente bien dimensionado y que podría ser que no tuviese personas beneficiarias a las que atender en un momento determinado. No creo que eso vaya a pasar en breve, pero sí es algo para tenerlo en cuenta. Luego, respecto a proporcionar servicios que incluyan a la población local, me parece perfecto, porque eso combina la sinergia y la sensibilización. Me parece para tenerlo muy en cuenta. Respecto a que esta comunidad acoge a refugiados desde, no sé,
el principio de los tiempos, como aquel que dice. Hay dispositivos de CEAR en Málaga, ahora en Antequera, que es el que se visita mañana, y en Sevilla. Hay de Cruz Roja en Puente Genil, en Sevilla yo creo que hay otro de ACCEM también. O sea, las entidades llevan trabajando en esta comunidad bastante tiempo. A lo mejor en Granada precisamente no, pero sí que llevan trabajando bastante tiempo. En Motril, pero el de Motril es de menores. Vale, es que los menores no... No, sí, lo que pasa es que no es una competencia del Estado, es una competencia de la comunidad autónoma, y como tal, como menas solicitantes de protección internacional, se combina una prestación de determinadas coberturas por parte de la comunidad autónoma. Y yo creo que poco más, que me ha encantado. Muchas gracias. Yo también dar las felicitaciones porque también me ha gustado mucho. Yo quería, así, más alejado, bueno, es decir, sobre el principio de universalidad también me ha encantado, porque realmente eso es aplicar, que estamos aplicando los principios humanitarios, porque en un sistema de salud reglado el principio de universalidad no existe. Entonces creo que eso afianza más a todos aquellos que queremos que se aplique la contingencia humanitaria. Bueno, pero es que como lo ha comentado la compañera, entonces que me parece eso un punto muy positivo. Pero yo me iba más allá. Me iba que cuando hacemos el mecanismo de coordinación, a mí me había parecido cuando el proyecto y cuando el curso, que va muy dirigido a lo que vamos a actuar, pero no se implica la sociedad local. Y digo esto porque en este mecanismo de coordinación deberían de existir, que hay experiencias en España cuando la exclusión social, cuando la inmigración, deberíamos de inscribir a los sistemas de policía que están en la zona, para coordinarse, para ver a los sistemas judiciales, alguien del juzgado, alguien de los sistemas sociales. Creo que esto está bastante bien, este mecanismo de coordinación, para todas las organizaciones que están atendiendo. Pero yo creo que queda un poco de lado, desde mi punto de vista, no sé si lo veis así, los aspectos sociales de la zona donde se está dando. Porque eso es lo que va a hacer a nivel de comunicación, es decir, la opinión pública, que para mí yo creo que es el punto importante que en esta batalla hemos perdido en los refugiados, porque la opinión pública está en contra. Realmente en otras batallas se ganaron porque la opinión pública estaba apoyándolo, y luego ya los partidos y los gobiernos cambian según la opinión pública, esto está claro, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sistema deberían de estar los sistemas sociales que están, es decir, que están trabajando en este área, tener a alguien de los juzgados que nos digan por dónde está yendo la historia, tener a alguien del sistema policial, de comisarías, de los sistemas sociales, creo que sería importante, y del mismo Ministerio de Trabajo. No sé si a nivel autonómico funciona, bueno, cómo sería, ¿no? Pero vamos, esa idea, ¿no? Nada más. Gracias. Yo quería volver a la pregunta inicial tuya. Primero preguntarte, ¿en qué zona estás tú situado y con qué institución? Yo trabajo en la zona del poniente almeriense, en Sido, Roqueta, Vica. Vale, sí. Y ahí somos, eso, de 200, ahora mismo hemos crecido los dos últimos años porque están volviendo a venir más emigrantes, o sea, paró durante 2 o 3 años y ahora mismo llevamos 4 meses en que nos están llegando todos los días. Yo tengo aproximadamente 50 altas todos los días, 50 personas nuevas todos los días en situación irregular. ¿Y estás con qué institución? Estoy con el SAS. Vale, sí, vale, bien. No, el Servicio Regional de Salud. No, yo quería comentar lo que dijiste porque es un punto muy interesante. En buena parte de los países que más influjo de refugiados han recibido, parte del problema ha sido el bajo involucramiento del sector sanitario. Hay mecanismos de coordinación de interior o de comisiones de refugiados en múltiples sectores, lo cual es muy bueno, pero digamos, lo equivalente al servicio público de salud, sea regional o nacional, se ha quedado fuera. Se queda a la expectativa, solo espera a que si se complican las cosas le llegue. Y parte del objetivo que hemos tratado de perseguir con este marco de coordinación es decir, tu sector sanitario no te puedes quedar fuera, tienes que mojarte, tienes que estar ahí. Si no tienes un mecanismo
en el caso vuestro ya existe, y qué bueno, y yo creo que se ha caminado mucho en el caso español a contar con un involucramiento mayor del sistema sanitario en muchos casos, no en todos. Pero no es, por ejemplo, incluso la situación de Grecia, no es la situación en Bulgaria, y así podría citar algunos otros países. No es la situación en Eslovaquia, ahí ha sido las comisiones de refugiados del Ministerio del Interior que o contratan personal sanitario para sus centros o hacen un arreglo con ACNUR para que una ONG dé la atención, pero con desconexión del sistema sanitario. Entonces, digamos, tomad este mensaje en el sentido de esto no es solo para aquellos lugares donde el sistema sanitario está más involucrado, sino sobre todo donde está menos. Ahora, yo coincido contigo, y así, por ejemplo, cuando discutimos este tema en Cataluña, que tuvimos una reunión similar, ahí una cosa que vimos como muy positiva es que la comisión que se había creado como parte de la Generalitat para refugiados tenía un subcomponente de coordinación para los temas sanitarios. Entonces, no necesariamente tiene que ser aislado el mecanismo de coordinación, es bueno que sea integrado con otros sectores, pero va a depender mucho de cómo está el arreglo institucional. Más que nada, hay que involucrar al sector sanitario, porque muchas veces no siente el problema de los refugiados, de los solicitantes de asilo o de los migrantes como un problema propio. Claro, mucho tiene que ver si hay acceso o no a la prestación de los servicios. Lógicamente, las cosas se complicaron en España a partir del 2012, del Real Decreto, que restringió, pero no en todas las comunidades autónomas, el acceso a los sin papeles. Pero antes España era un ejemplo de cómo había una prestación universal independientemente si se tenía un estatus regular o no como migrante. Entonces, yo creo que esto hay que jugarlo mucho en razón del contexto, pero para conseguir que el sistema sanitario esté metido, esté entrelazado y por supuesto trabaje con los otros, ¿no? Sí. Sí, claro. No, que fue muy bueno. Fruto de este trabajo de nuestra comisión, pues a través de un ayuntamiento estamos participando en un programa europeo que se llama Rival Cities, que es para crear planes de acogida a población migrante o población refugiada. Y lo que hemos tenido ya una reunión en Dresde, allí con el Pejida a la vez dándonos la lata, pusieron una bomba al día siguiente de venirnos. Pero en fin, lo que sí pude observar, aunque no era exactamente de salud, es que la sensación que hay con este tema es, primero, efectivamente hay un cierto temor por parte de la población, en este caso era alemana, a los refugiados. Es curioso porque tienen 400 mujeres muertas por violencia de género y a eso no le tienen miedo, pero a lo otro sí. Pero además la sensación que había de varios países, había de Grecia, o sea, había de dos ciudades de Grecia, había de Inglaterra, había de varias ciudades de toda Europa. Es un poco que cada uno va un poco a su bola, o sea, como que no hay nadie que esté coordinando de verdad, no digo ya en salud, en ningún ámbito. O sea, la gente va contando experiencias para los que han presentado una subvención, unos son de universidad, otros son de otro sitio. Muy poco trabajo en red, muy poco trabajo, ¿no? Están ahí queriendo aprender, vamos allí, nos escuchamos, oye, yo cómo hago esto, yo cómo hago lo otro, pero tú entonces esto cómo te organizas, no sé, ahí, yo qué sé, mucho dinero pululando sin saber muy bien exactamente para qué. A mí me da esa sensación. El uno hace una obra de teatro, son cosas curiosas pero que se te quedan, ¿no? Había en Ondelburg hicieron una obra de teatro para sensibilizar sobre el tema de los refugiados, pero que tenía un segundo objetivo, que era que pensaban que los refugiados tenían pensamientos, o sea, sentimientos antisemitas, y entonces le hacían un montaje con el diario de Ana Frank. Bueno, una cosa que yo digo, no me lo puedo creer. Esto es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues junto. Digo, no sé si a los judíos le habrán preguntado si tienen sentimientos antirrefugiados.
O sea, la sensación es esa, ¿no? De que está bien además que se preocupen desde el ámbito local. Yo sigo pensando que el ámbito local es el ámbito, aparte del tema legislativo que tiene que ser a nivel, ¿no?, regional, nacional, el ámbito local es el ámbito que tiene que trabajarlo, pero es verdad que hay mucha descoordinación y que las ciudades van un poco montando en base a lo que vaya surgiendo y con dinero por allí de subvenciones que han sacado y no sé qué, que nunca los demás no sabemos nunca cómo llegar. Yo digo, joder, yo no consigo nunca que me den una subvención, pero de universidades, de entidades, de ONGs, ahí sueltos sin tener muy claro. Hay algunos sitios que están trabajando mejor, por ejemplo en Finlandia estuvimos escuchando alguna experiencia, pero el resto son cosas sueltas, muy enlavazadas, así, muy a bote pronto. Usted tiene toda la razón y yo voy quizás decir algo muy duro, pero esa crisis genera business. La ayuda humanitaria ahora es un big business y se ve en el tercer mundo cuando hay un terremoto. El sector privado se ha desarrollado para responder a las crisis y yo pienso que en ese tema de refugiado es también un business y cada quien quiere un pedacito del pastel. Sí. Precisamente para evitar que cada uno... la acogida y la integración de los refugiados es un mandato constitucional que se asume por la Administración General del Estado y hay determinadas cuestiones que se tienen que llevar a cabo por parte de las comunidades autónomas porque así es este país. Entonces, se ha desarrollado una herramienta que se llama CRAI para que en las distintas comunidades autónomas no se provean los servicios de manera que no todas las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional reciban distintas prestaciones, para que el sistema sea homogéneo y garantice y sea garantista. Los recursos se ponen a disposición por parte de las comunidades autónomas y de las entidades locales a través de una herramienta a la AGE y la AGE con las entidades, con las ONGs con las que estamos trabajando desde que se empezó a acoger a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, directamente se gestiona a través de estas entidades los recursos, precisamente para eso. Esto está en construcción, esta herramienta, porque sí que es verdad que no es tan fácil desde la Administración General del Estado decir a las comunidades autónomas cómo tienen que hacer las cosas, ni las comunidades autónomas pero por otra parte hay que dar protagonismo precisamente a las entidades locales, como dice ella, que es donde verdaderamente se hace efectiva la integración. Así que eso está en construcción. En todo caso, el sistema que se provee a través de centros propios del Ministerio y de centros de las entidades sí que está estructurado para que a todas las personas en cualquier sitio del territorio nacional se les proporcione las mismas prestaciones en todos los sentidos. Eso así. También se debe no solamente asegurar que se proporcionan prestaciones, pero los objetivos deben responder a algo bien concreto, objetivo, realista. Y bueno, una obra de teatro quizás es bueno, pero bueno, sí, yo sé, pero es un ejemplo excéntrico y quizás bueno, pero se debe escribir adentro de un marco que responde a la necesidad real, ¿no? Daniel. Quería reforzar el punto que mencionaste de la desconexión, de la incoordinación y de la operación en silos y aislada. Eso puede que se vea menos en países que tienen sistemas sanitarios más estructurados o organización gubernamental un poco más acabada. Pero cuando estábamos en Barcelona en un seminario semejante, uno de los colegas, un médico clínico que había estado con una ONG en la isla de Lesbos, citaba, y yo creo que esto lo ilustra muy bien,
cómo en el campamento en donde estaban había un contenedor donde estaba él operando o dando prestaciones sanitarias a través de su ONG, al lado otro contenedor con otra ONG, con otro médico, y que no había un diálogo entre ellos. Y esto, a lo largo de la respuesta sanitaria en Grecia, ha ido mejorando poco a poco, se produjo de una manera pasmosa. Es en un escenario así como fue el caos de la emergencia en Haití, en donde la coordinación se vuelve crucial si queremos crear sinergias en la actuación. Entonces, simplemente existe la evidencia que se ve más en donde hubo el gran influjo masivo de operar completamente por separado, aún en el mismo sitio físico o geográfico. No tanto cambiamos de tercio, pero sí avanzamos. Y Julia Bolívar va a presentar un segundo apartado como una aproximaciones a esto que decimos que siempre hay que hacer en cada caso diferente, que es evaluar cuáles son las necesidades, cómo en estos contextos se aporta alguna sugerencia. Hola, buenos días. Disculpad que he llegado tarde. Vamos a presentaros aquí en este tiempo todo el conjunto de herramientas que se han ido elaborando en el segundo paquete de trabajo de este proyecto y que vienen a continuación de lo que es el marco de coordinación del proyecto, ¿de acuerdo? La idea era elaborar un kit de herramientas, un conjunto de instrumentos que facilitasen lo que es la identificación, la evaluación de necesidades por un lado en salud, los recursos, ¿no?, en salud disponibles por otro, y luego las brechas, las lagunas entre unos y otros, ¿no?, y estrategias para su abordaje. Bien, espero que aquí hay personas que han participado en este paquete, en este paquete, por decirlo de alguna manera, como Ian, por ejemplo, y alguna más, y me gustaría que, que intervinieseis y alimentaseis esta presentación, ¿de acuerdo? Bien. Estas eran las preguntas, ¿no?, que se hacían constantemente a la hora de abordar esta tarea, ¿no? O sea, la necesidad de la mejora de los servicios de salud para estas personas, para las personas migrantes, ¿de acuerdo? Y, una vez asumido la necesidad de mejorar los servicios de salud, identificar las lagunas, ¿no?, para cubrir en estos servicios y los problemas que deben corregirse como una tarea fundamental, ¿de acuerdo? De ahí que el grupo se planteó la creación de estas herramientas, como ya os digo, para evaluar, por un lado, las necesidades en salud, los riesgos que más pueden, afectar, que pueden estar afectando, y la capacidad de los sistemas sanitarios para satisfacer estas necesidades, ¿de acuerdo? Ahora veréis que siempre estuvo muy presente constantemente la necesidad de manejar distintos niveles, nacional, regional, local, y por un lado el nivel, y por otro lado los escenarios distintos, que ya os habrá hablado Jacqueline, los distintos escenarios, ¿no?, de primera llegada o en tránsito, o por otro lado escenarios más de destino, o otro grupo de personas con necesidades completamente distintas y con situaciones completamente distintas. Este es un poco en el marco. Aquí podéis ver de lo que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? A partir de esta evaluación, de este análisis de necesidades, de riesgos y de recursos del sistema, a partir de ahí desarrollar, ¿no?, hacer una planificación y desarrollar un plan de acción, ¿de acuerdo?, con la implementación, etcétera, ¿no? Bien, nos vamos a centrar ahora mismo en este apartado de aquí. Bien. Como ya he comentado, el objetivo, por un lado, es identificar necesidades de salud y factores de riesgo o determinantes más inmediatos
¿de acuerdo? Determinantes sobre todo intermedios y en relación siempre con los recursos disponibles para identificar las brechas y las lagunas y dónde incidir, ¿no? en las actuaciones. Los escenarios que se manejaban, como ya os he comentado, son escenarios de llegada y tránsito. Vemos que esto es muy complejo, que hay muchos lugares y países y zonas que, bueno, que al final transitan entre un escenario y otro, o que en un primer momento las personas que llegan están en un escenario, pero se convierte en el escenario siguiente. En fin, que la complejidad de hacer separaciones tan, digamos, tan vehementes sobre los escenarios, pero bueno, esa era la partida que teníamos, ¿no? Por un lado, llegada y tránsito, y por otro lado, migrantes. El escenario B son las solicitantes de asilo, personas documentadas o que están estableciéndose, o personas también indocumentadas, pero en un escenario más de estabilidad, por llamarlo de alguna manera, porque se entiende que las necesidades y los problemas de salud, las dificultades y los recursos varían en un escenario y en otro. Como vemos en el primer escenario, estamos hablando pues de días y horas y bueno, pues generalmente se asumía que la atención era más bien de emergencia o aguda, ¿vale? Sin embargo, en el segundo escenario, pues es como una atención más a otro tipo de necesidades y más a largo plazo, o como las que puedan tener además la población general. Una de las primeras preguntas que hay que responder es quiénes son, ¿no? Ya empezamos, ¿no? A la hora de evaluar, de identificar. Una caracterización, un primer mapeo, digamos, sociodemográfico. Hay que identificar primero quiénes son y dónde están. Y la identificación de necesidades de salud, factores de riesgo, los recursos a continuación, las brechas y, por un lado, también se crearon herramientas para analizar un poco, o para evaluar, mejor dicho, la seguridad de los alojamientos, de las instalaciones donde se alojan a estas personas, ¿no? Esos son como el esquema, digamos, secuencial, lógico, que se siguió en el trabajo de las herramientas, ¿de acuerdo? Bien. Las fuentes para obtener la información, ¿no? A la hora de trabajar con todos estos instrumentos, las fuentes son diversas. Por un lado están fuentes secundarias, ¿no? de organismos, datos ministeriales, de los propios sistemas de información, etcétera, pero luego están sobre todo datos primarios y sobre todo obtenidos a través de métodos cualitativos, entendían, ¿eh? Grupos focales, entrevistas, etcétera. Es como aquí diversas fuentes posibles para obtener la información, ¿de acuerdo? Desde personal directivo y proveedor de cuidados hasta, bueno, organismos gubernamentales, no gubernamentales, representantes de las personas, de los colectivos migrantes. Y luego los métodos. Realmente, principalmente, las herramientas se han manejado métodos cualitativos de obtención de información primaria, pero también es importante, sobre todo en los datos más de cuantificación, a la hora de cuantificar pues, fuentes disponibles en cuestión de datos en organismos internacionales, los propios sistemas de información de las regiones, de los países, etc. Aquí ya os presentamos como el kit, ¿no? Le llamamos el kit de herramientas. Como ya os decía, ¿no? Es necesario primero caracterizar de alguna manera, saber quiénes son, qué número, de dónde vienen, qué edades tienen, etcétera. ¿De acuerdo? Un poco el mapeo sociodemográfico. El segundo kit, ya centrado en identificación de necesidades y riesgos. El tercer kit, que a su vez tiene una serie de herramientas diferentes, después lo vamos a ver si queréis, os pondré vamos a ver, digamos, las herramientas, ¿de acuerdo? Un tercer paquete, digamos, de instrumentos para evaluar servicios,
Por un lado, atención primaria, por otro lado, también esto especializada. Luego también temas de identificar o evaluar la calidad, las barreras en el acceso, en fin, una serie, ¿no?, de elementos aquí, ¿no?, en la evaluación de los servicios, ¿no? Aquí hablamos de protección de la salud, pero estamos hablando de promoción de la salud, prevención, etcétera, y atención propia a la salud. Y por último, este que os decía, este último kit de herramientas, que está más centrado en lo que son las en instalaciones, ¿no?, a nivel de espacios donde, bueno, determinantes intermedios de la salud, como son condiciones de vida y sobre todo de alojamiento, en temas de alojamiento, ¿no? Estas son las preguntas que durante el trabajo para la elaboración de estas herramientas son fundamentales plantearse, ¿no? Porque queremos saber dónde están estas personas, estas poblaciones, qué información es útil para nosotras, como pensando, ¿no?, en la gestión de la atención médica, qué podemos obtener fácilmente, dónde la vamos a buscar y con qué frecuencia debemos actualizar la información, ¿de acuerdo? Siempre, insisto, se ha estado trabajando desde con los dos posibles escenarios, ¿de acuerdo? Fijaros, en el escenario A siempre hay variaciones, ¿de acuerdo? Estas son como las informaciones que se pueden obtener, ¿no?, de las áreas administrativas, los puntos de llegada y salida. ¿Quiénes son? Pues según la ubicación, según edad y según sexo, país de origen, idioma, en fin, hay una serie de, de categorías, por llamarlo de alguna manera, sobre las cuales se pueden obtener información, datos, ¿de acuerdo? Sobre todo, fijaros que aquí estamos hablando principalmente de datos cuantitativos, ¿de acuerdo? En el escenario B, pues realmente es similar, ¿no? Aquí estamos hablando ya de centros de recepción de alojamiento, en la búsqueda, ¿no?, de esa información, qué tipo de información buscamos o podemos obtener, ¿de acuerdo? Y también la frecuencia, la periodicidad de la recogida de la información, sobre todo efectos de monitorización, ¿de acuerdo? Estos son los interrogantes que nos planteábamos, ¿no?, que se planteaban a la hora de identificar lo que son necesidades y riesgos o determinantes intermedios más proximales en salud, ¿de acuerdo? Realmente creemos que las personas que a nivel directivo se conocen las necesidades de salud y cómo sabemos, cómo podemos acceder a cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Cómo podemos recopilar esta información? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo o determinantes proximales? ¿Tenemos evidencia de ellos? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Bien, ya os comentaba antes, ¿no?, la importancia de las fuentes de información para obtener datos, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de fuentes de datos secundarias. Y en este caso estamos hablando de la importancia de los sistemas de información en salud ya disponibles para obtener esta información, ¿no? La otra fuente de información interesante, como ya os comentaba antes, es la organización de grupos focales, entrevistas, contactando con agentes clave, ¿de acuerdo? Para identificar las necesidades, las herramientas, se establece que es importante abordar determinadas, dimensiones de salud, ¿de acuerdo? Aquí estas son las principales dimensiones de salud que se han abordado en las herramientas, ¿de acuerdo? Bien, estos son algunos de los ejemplos, ¿no?, de las herramientas elaboradas, ¿de acuerdo?, para obtener información sobre la identificación de necesidades y riesgos, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí son cuáles son las principales necesidades de salud, los riesgos y factores de protección, ¿de acuerdo? Este es en el caso, por ejemplo, aquí estamos hablando de atención a la salud sexual y reproductiva.
En cuanto al tercer conjunto de herramientas que tienen que ver con la identificación, ¿no?, de brechas y de lagunas en la atención a la salud de estas personas, principalmente se habla de qué es lo que hay disponible, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay según la atención, como el inventariado, ¿no?, de los recursos, por un lado, el inventariado de los recursos, por otro lado, la disponibilidad ya centrada en primaria y en especializada, y luego barreras para acceder, ¿no?, cuáles son las barreras para acceder y cuáles son las brechas entre las necesidades identificadas y los riesgos y los recursos disponibles, ¿de acuerdo? Siempre en ambos escenarios, ¿de acuerdo? ¿Ves? Migrantes por ejemplo, en el escenario B, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿qué modalidad de atención de salud debemos proporcionar a estas personas? ¿El nivel apropiado de atención es adecuado, ¿no? ¿Dónde hay lagunas? ¿En qué áreas hay lagunas? Ahí tenemos, algún tipo de soluciones o de sugerencias para cubrir estas lagunas. ¿Cuáles son las barreras para que estas poblaciones, estas personas reciban esta atención, ¿no? En fin, todas estas son las, digamos que son las incógnitas que dan lugar a la construcción de las herramientas. Uy, no sé qué he hecho aquí. Ya. Un primer cuestionamiento que hay que realizarse es conocer, saber si tanto a nivel de responsables de proveedores de servicios como los propios responsables de profesionales de salud, el conocimiento que tienen sobre, sobre los derechos, la situación legal, la normativa, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es como el primer paso a la hora de evaluar lo que es la atención a la salud de estas personas, el conocimiento que hay a nivel legislativo, ya no solamente normativa europea, sino también la regional, la nacional, etcétera. Este es un ejemplo también de una de las herramientas, ¿no?, sobre disponibilidad de servicios de atención primaria. Okay, os hemos puesto una tabla, por ejemplo, para el caso de la pediatría, ¿no?, como dimensión. Esta sería la tabla como una especie como de checklist para identificar, ¿no?, la disponibilidad, ¿de acuerdo? Fijaros, por ejemplo, disponibilidad de servicio no, parcial sí, y acciones sugeridas, ¿de acuerdo? Ya que hay una serie de ítems, ¿no? Estas son las herramientas, ¿de acuerdo?, específicas para chequear cuál es la disponibilidad de recursos. Aquí, por ejemplo, otro caso es la misma tabla, pero en este caso para enfermedades no transmisibles, ¿de acuerdo? Estas son las herramientas que se han elaborado, ¿de acuerdo? En la herramienta específica de barreras, estos son los principales cuestionamientos que se realizan, ¿no? ¿Qué obstáculos son los que están afectando al acceso, ¿no?, a la atención? ¿A qué grupos de personas están afectando? ¿Por qué? ¿Qué posibles soluciones pueden abordarse? También no solamente el acceso, sino la calidad en sí de la atención, ¿de acuerdo? Y qué otros desafíos se presentan para proporcionar la atención, ¿de acuerdo? Esto ya más pensado, digamos, desde el plano a nivel profesional, ¿de acuerdo? Bien. En el caso, como os decíamos, en el caso del escenario B, ¿de acuerdo?, lo que plantean las herramientas es, están organizadas de manera que se facilita a la vez cómo se puede acceder a esta información y se da sugerencias de qué tipo de
bueno, de metodología, ¿no? Seguir para la obtención de esta información, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, aquí, en este caso, es la opción de los grupos focales, ¿no? La selección de los grupos focales para identificar tanto las necesidades en salud como los riesgos, los estándares de atención, ¿de acuerdo?, la disponibilidad de servicios y las barreras de acceso en la calidad, ¿de acuerdo? Es decir, es una opción, ¿no? Acceder a través mediante grupos focales para obtener la información, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, en el escenario A, ¿de acuerdo? Lo que, bueno, con objetivos distintos, por supuesto, ¿no? Que son el escenario A, migrantes de estancia corta, como ya os he comentado antes, pues aquí plantea otra serie de las herramientas son otras formas de acceder a la información, ¿de acuerdo? Como hacer un inventario de clínicas, ¿no?, etcétera, para obtener la información en este escenario concreto, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es importante tener en cuenta es que para cada herramienta y según el escenario se ofrecen fuentes de información y estrategias de metodologías de obtención de información diferenciadas, ¿no? Es un poco lo que viene a ver, lo que viene a presentarse en esta diapositiva. ¿Os acordáis que al final había una última herramienta de evaluación más centrada en los alojamientos, condiciones de seguridad y de salud específicas para centros y para centros de alojamiento, ¿vale? Estas son las preguntas, digamos, que por ejemplo, en el caso de salud en general y por otro lado, en el caso específico, por ejemplo, de violencia sexual y de género, porque son los dos escenarios que se han abordado, ¿no?, para estas herramientas. Las preguntas, ¿no?, que se realiza en la construcción de la herramienta, ¿no? ¿Existen estándares nacionales para instalaciones de alojamientos? ¿De quién es esta responsabilidad a nivel institucional, a nivel de personas responsables, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia de género, también la realización de inspecciones, responsables de corregir deficiencias. Estas son algunas de las preguntas que incluye, ¿no?, que se tienen en cuenta en esta herramienta, ¿no? Aquí están, fijaros, a ver, no sé si se ve bien, aquí está resumida, digamos, todo el conjunto de pasos para hacer la evaluación. Por un lado, lo que es la coordinación y la planificación, ¿de acuerdo?, con el equipo de evaluador, identificando cuáles son las personas clave para obtener información, etcétera. ¿De acuerdo? Es como la fase previa a la obtención de la información, ¿de acuerdo? Y todos los distintos pasos y las distintas herramientas, ¿no?, que se han elaborado para esta primera fase, ¿de acuerdo?, que es más de equipos, de coordinación, etcétera. La segunda fase de recogida de datos, aquí están las distintas herramientas que os he ido comentando, ¿de acuerdo? El mapeo sociodemográfico, para identificar necesidades, lo que es la prestación de la salud, ¿no?, evaluación de los recursos, etcétera, que incluye, ¿no?, las barreras y la calidad, y por último la evaluación, digamos, de los centros, ¿no?, de los centros. Con el conjunto de herramientas, fijaros, una para salud general, como os he comentado, y otra para el caso específico de violencia por motivos de género y sexual. Bien. Y por último, la última fase, que es que una vez se ha recopilado toda la información, ¿no?, otra vez con las distintas herramientas, pues la elaboración de un resumen final. Creo que está vinculado, si no me equivoco, está hipervinculado. Creo que podemos acceder, por ejemplo, vamos a ver alguna de ellas para que veáis. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a ver esta herramienta. ¿Ves? Lleva el documento. Bueno,
esta es la, digamos, la guía y aquí están incluidas todas las... Es para que veáis, muestro una... Ah, no, yo la estoy viendo aquí. Ah, claro, pero no sé, la estoy viendo aquí, pero no puedo acceder. Ah, no. No puedo acceder aquí. No sé cómo se puede... No. ¿Alguien sabe cómo? Pinchando aquí a lo mejor, sí, pero si yo pincho aquí... Sí está vinculado, pero se vincula aquí, pero no ahí no hace nada. No sé por qué. A lo mejor sacan... Pero tienes el archivo PDF también. Si tienes salte de ahí, no te tienes... Me salgo, me meto en el PDF. Bueno, nos salimos y entramos directamente en el PDF. Aquí está. Bueno. Esto no sé. Vale. Ahora no lo veo yo, pero bueno. La idea es, por ejemplo, fijaros aquí, por ejemplo, fijaros, ¿no? Esta es una primera herramienta, ¿de acuerdo? Dependiendo del escenario, la información demográfica que podemos buscar y además da una serie de fuentes de información, en este caso cuantitativas, para la obtención de esta información, ¿de acuerdo? Dependiendo del escenario. Esta sería, por ejemplo, la herramienta... la primera herramienta de mapeo sociodemográfico. Vamos a ver otra herramienta. A ver, es que no puedo, no lo veo desde aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta. Esta es... para analizar, digamos, el grado de conocimiento. Es una herramienta que plantea conocer cuál es el nivel de conocimiento, valga la redundancia, tanto de profesionales de salud como de personas responsables, gestoras de los servicios sanitarios, el conocimiento sobre los derechos, a nivel de derechos, ¿no? Y la atención y lo que es la prestación de la salud a personas migrantes, refugiadas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es como un esquema a partir de la organización de un grupo focal, ¿de acuerdo? Sobre cómo se puede abordar este tema, ¿de acuerdo? Eso en un primer paso previo a hacer como a la segunda herramienta, en este caso, que sería el inventario la vamos a ver aquí, ¿veis? El inventario de los recursos de salud, en este caso de atención primaria. Todo esto son ya herramientas, ¿no? Relacionadas con la evaluación de los recursos. Esta sería la tercera herramienta, también según escenarios, ¿de acuerdo? Sobre disponibilidad. Y está aquí, esta es como la herramienta para ir, digamos, chequeando. ¿De acuerdo? No sé si... Están disponibles todas estas con sus vínculos y luego, si queréis, podemos comentar alguna cuestión más. Sí. Primero a presentar todo el catálogo de instrumentos que se han ido diseñando para estas diversas fases de la etapa de evaluación de necesidades, ¿no? Y todo ello está abierto y disponible. Pues yo creo que eso es todo. Yo creo que si tenéis alguna pregunta o si... Lo hacemos quizá conjunto. Teníamos prevista la presentación del tema siguiente, que tiene que ver con barreras, y por lo tanto lo podríamos hacer ahora antes de ir a almorzar y empezar a la tarde con un pequeño comentario acerca de estas dos, si os parece. ¿Sí? Pues gracias. Y eso es
Entonces, Daniel López Acuña va a presentar ahora el apartado correspondiente a la mejora del acceso y a la propuesta para reducción de barreras en relación con la atención sanitaria. Quizás solo antes de empezar la presentación comentar que lo que Julia nos acaba de mostrar y presentar es un documento amplio, largo, de unas 40 páginas, que está a vuestra disposición, está también en la página web del proyecto, pero todos y cada uno de estos kits que forman parte del instrumento hacen parte de esa guía solo para el diagnóstico de necesidades y que por supuesto está disponible tanto para su consulta como para si queréis aplicar en algún momento, en algún ámbito local, esa guía. Hay que quitar este de aquí, ¿sí? Y de manera similar, lo que voy a presentar yo ahora, perdón, aquí está, ya, que es el producto de otra de las líneas de trabajo del proyecto y de igual manera lo que va a presentar Ian un poco más tarde, que es la guía para planificación. Por decirlo así, tenemos la colección de documentos o guías para coordinación, para análisis de situación, para planificación y esto que es el Resource Package o el repertorio o el catálogo de posibles líneas de trabajo para mejorar el acceso. Vamos a ver, aquí está. Bueno, uno de las líneas de actuación del proyecto fue esto que le hemos llamado mejora del acceso y reducción de las barreras en la atención sanitaria, siendo este uno de los cuellos de botella claramente identificados en toda la organización de la respuesta de la asistencia, para propósitos de asistencia sanitaria. Entonces, esto constituyó el llamado Work Package 4 o paquete de trabajo 4, que era desarrollar un paquete de recursos para abordar las barreras de acceso a la atención sanitaria para refugiados y solicitantes de asilo. El grupo que estuvo trabajando primariamente en esto fue el grupo que está situado en la región sanitaria de Reggio Emilia en Italia, que ha venido trabajando en estas cosas por un tiempo, pero también con coparticipación de la Escuela Andaluza y con coparticipación de colegas de la Universidad de Lovaina y del Servicio de Salud Pública en Bélgica, que han sido parte del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de este paquete de recursos? Bueno, el primero, poder dar un armamentarium a los Estados miembros para poder promover y garantizar el acceso a la atención sanitaria, de modo que se pueda hacer a través de intervenciones que está comprobado que reducen las barreras de acceso y que pueden ser aplicadas localmente. Este abordaje de las barreras de acceso y de garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria se aplica tanto a situaciones de llegada como a situaciones de tránsito, como a situaciones ya de destino permanente de los migrantes. Pero el tema es un repertorio de áreas de barreras de acceso con las consiguientes medidas que pueden reducir esas barreras de acceso. El tema era poder ofrecer evidencia, cuando la existe, sobre los nuevos desafíos para los servicios sanitarios para la actual crisis de refugiados, dar un marco para mejorar el acceso y proporcionar herramientas concretas, medidas demostradas, para barreras que son tanto formales como informales en distintos ámbitos que ahora vamos a ir recorriendo y que se sabe están dificultando el acceso de la población. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, primero se recabó evidencia sobre las barreras de acceso y las herramientas y medidas eficaces para superarlas. Y esto se hizo
a través de grupos focales y entrevistas en 10 países distintos de la Unión Europea. Con el proyecto organizamos, a través de las distintas redes que forman parte del proyecto, estos grupos focales. Algunos de vosotros participasteis en grupos focales aquí en Andalucía y así se dio en muchos otros países. Pero además de la identificación de los grupos focales y de las entrevistas llevadas a cabo con alguna gente que está prestando atención, se hizo una revisión sistemática de la literatura sobre barreras, soluciones eficaces para las barreras en los últimos años. Todo lo que está publicado en la literatura sobre barreras de acceso a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en los últimos 8 años. Y esto es una revisión no poco significativa. Esto fue un trabajo considerable. Entonces, tenemos, por un lado, informes nacionales que tenemos en la página web de cada uno de los grupos focales y de las entrevistas llevadas a cabo, más tenemos el análisis de la revisión bibliográfica. Y estos hallazgos, tanto de los grupos focales como de la revisión sistemática, fue lo que orientó el paquete que está disponible de recursos posibles para reducir estas barreras. En cuanto a las entrevistas, se hicieron 20 entrevistas, 4 en los Países Bajos, 10 en Reino Unido, 6 en Austria, y los grupos focales fueron 2 en Bélgica, 2 en Grecia, 2 en España, 1 en Italia, 1 en Eslovenia, 1 en Hungría y 1 en Dinamarca. Entonces, como veis, esto no está concentrado solo a un universo geográfico o a un sistema sanitario determinado, sino que es hasta cierto punto un buen promedio de la situación de lo que de la Unión Europea más afectados por este influjo. ¿A quién va dirigido este paquete? Bueno, a profesionales sanitarios en primer término, que están prestando la atención, pero también a gestores sanitarios que tienen que tomar medidas para facilitar mejor prestación de la atención. No solo el que da la consulta, no solo el médico o la enfermera, sino también el directivo, el gestor sanitario, trabajadores sociales, voluntarios, personal de ONGs, representantes o autoridades locales, mediadores culturales, psicólogos. Entonces vamos al punto que señalabas, no son solo el personal sanitario, es todo el universo de gente que tiene que ver con la respuesta sanitaria, que no es lo mismo, y que tiene que, sobre todo, apoyar los aspectos organizativos. Bueno, ahí están los nombres de las personas que dirigieron los grupos focales y las entrevistas, que lo podéis ver con un poco más de detalle después si queréis en la presentación, que se pondrá todo a disposición. En cuanto a la revisión sistemática, se revisaron bases de datos como el CINAHL, Medline, Embase, Cochrane Collaboration, PubMed y Scopus. Es decir, fue una revisión verdaderamente amplia de la literatura en materia de salud a este respecto, además de también revisar literatura gris y páginas web, no limitarse a las publicaciones de revistas científicas. Y la pregunta de investigación fundamental es cuáles son las barreras y soluciones que están relacionadas con el acceso a servicios sanitarios de quienes solicitan asilo o son refugiados en países de la OCDE. Se abrió un poco más el espectro, no solo a los países de la Unión Europea, porque hay casos importantes en países de la OCDE. Por ejemplo, Canadá tiene desarrollos muy interesantes en términos de barreras de acceso y de medidas para resolver las barreras de acceso, mediación cultural, servicios en otros idiomas. Australia tiene otros ejemplos interesantes. Entonces, el hecho de haberlo abierto a la OCDE nos da una perspectiva un poco más enriquecida. Y ya lo dije, publicaciones del 2008 al 2016. En el análisis final se incluyeron 241 artículos y documentos sobre políticas, a partir de casi 2.500 fuentes de la base de datos inicial que identificaban con las palabras clave lo que se podía. Es decir, esto solo lo menciono para que se tenga una idea del esfuerzo hecho para recabar esta información. No es solo una información de impresiones diagnósticas, ¿no? Bueno, esta es un poco la diapositiva resumen, si ustedes quieren, y luego vamos desarrollando cada una de ellas. Porque esta es la constelación de elementos que tenemos a tomar en cuenta. Hay una serie de barreras generales en el acceso a la atención sanitaria y una serie de barreras específicas para condiciones particulares y necesidades específicas asistenciales. En las barreras generales de acceso tenemos la categoría
que es habitualmente a la que más referencia se hace, perdón, de barreras legislativas, administrativas, financieras y burocráticas, lo que establece la ley, lo que establecen los reglamentos, los recursos para hacer y la burocracia operacional de los sistemas. Tenemos ese segundo capítulo que no es menos importante en este caso, que es el tema de la barrera lingüística y cultural, y que requiere también de una respuesta en particular para la prestación sanitaria. Está una tercera barrera que ya fue mencionada en varios momentos a lo largo de las discusiones incluso. La barrera que está constituida por la falta de información de los propios proveedores sanitarios o profesionales sanitarios y de las dificultades que enfrentan para dar continuidad asistencial, para referir, para enviar al resto del sistema, para poder hacer una referencia a atención de mayor complejidad. Vamos a decir, asumámoslo y reconozcámoslo, el cuerpo de profesionales sanitarios no cuenta con toda la información que se requeriría en todos los casos para poder operar como tendría que operar para dar respuesta adecuada a esto. Viene el tema que ya lo mencionamos también, la falta de información y de formación de la propia población beneficiaria, de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de los migrantes en situación irregular. Esta situación que Paloma citaba en su presentación al inicio de la mujer ¿de dónde era? De Ucrania, ¿no? Pero, o de que no sé, o la otra persona que no sabía, la del Salvador, exacto, que no sabía que esto podía ser para ella. Es decir, hay muchísima gente que está en una situación de ansiedad desventajosa y con poca claridad informativa de qué canales puede usar, y eso constituye una barrera. Barreras organizacionales y dificultades para asegurar una calidad de la atención más equitativa, más derivadas de cómo gestionamos al interior el sistema sanitario, y una falta de coordinación entre los propios servicios que pueden prestar atención sanitaria. Ahora, cuando vamos a lo específico, empezamos a entrar en algunas que ya no necesariamente se aplican a todos los casos, pero que son barreras específicas para acceder a los servicios de salud mental o a los servicios de salud sexual y reproductiva o a los servicios de salud infantil y adolescente o a los servicios orientados ya sea a enfermedades infecciosas o a enfermedades no transmisibles y muy especialmente también a los servicios de salud orientados a víctimas de violencia, tanto de violencia de género como de tortura, violencia y otras formas de daño psicológico y físico. Hay también un impacto de las situaciones específicas que viven los refugiados. Yo creo que a lo largo del día habéis escuchado y vais a seguir escuchando que la regla número 1 es: no podemos hacer tabla rasa, no podemos pensar que es toda una población homogénea y hay que diferenciar la manera de intervenir en quienes recién llegan, quienes están en tránsito y quienes están ya en un destino final, regularizados o no regularizados, porque cambian los movimientos de las poblaciones, los accesos a los servicios y las posibilidades de interacción con el sistema sanitario. Entonces, en la fase de llegada, muchas veces, como lo dijimos antes, los profesionales sanitarios pues pueden no tener mucha intervención en el sitio o no tener mucho acceso, porque está siendo fundamentalmente un personal que tiene que ver con servicios sociales ligados a comisiones de refugiados, ministerios de Interior o quien sea responsable según el caso. No siempre se facilita la información sobre el derecho del refugiado o del solicitante de asilo al acceso a la atención sanitaria. La atención primaria es fundamentalmente, en casi todos los países, prestada por ONGs internacionales, a veces nacionales, que están a veces auspiciadas por ACNUR o a veces auspiciadas por el Ministerio del Interior, que contrata a las ONGs. No es tanto un dispositivo del sistema sanitario, excepción de algunos pocos países. Y bueno, cuesta mucho trabajo tener en cuenta las enfermedades crónicas, mentales o planes personales del migrante cuando se está en una fase de llegada. La fase de tránsito enfrenta uno de los problemas de que disponer rara vez de los expedientes médicos personales, de los calendarios de vacunación,
Suele ser también proporcionada por ONGs con atención primaria en el sitio, no exclusivamente, y depende del país. El tratamiento de las enfermedades crónicas es a menudo inadecuado por falta de recursos o falta de posibilidades de referencia. La atención se centra en enfermedades agudas y contagiosas, pero se abandona o se subestima o se marginaliza la patología, sobre todo de carácter crónico no transmisible. El tiempo es el principal desafío en este sentido, porque el acceso de los solicitantes de asilo en tránsito a la atención sanitaria pues va a estar muy ligada a la posibilidad de disponer de tiempo para seguimiento, y algunos de estos problemas crónicos no lo permiten cuando son poblaciones en tránsito que se están moviendo rápidamente. La fase de destino, bueno, el registro de datos es fundamental, el poder estar ligado a los sistemas de información y de prestaciones del sistema sanitario. Muchas veces, en muchos de los casos, el migrante ya en destino, regular o irregular, o el refugiado, o el solicitante de asilo, puede incluso llegar a tener una relativa pérdida en la cobertura de prestaciones, al menos inicialmente, con relación a lo que se le prestaba en dispositivos más agudos iniciales. Esto de nuevo varía país con país, y si hay o no una fórmula de acceso a los servicios sanitarios regulares. Pero recordad que hay un número de países que no tienen sistemas públicos de salud como el que existe en España, que si vais en estos momentos a Bulgaria o Eslovaquia, la atención primaria no la hace un médico de un sistema público, sino la hace un médico general que es reembolsado por un mecanismo de seguro, pero no por un dispositivo de asistencia pública. Entonces esto va a cambiar mucho las posibilidades de la atención efectiva, y de ahí la complejidad de tomar en cuenta los modelos y los dispositivos de cada país. Muchas veces hay un conocimiento insuficiente de la arquitectura y de la forma de navegar por el sistema sanitario. Se agrega ya de manera crónica la barrera lingüística y cultural, y hay una limitación en lo que podríamos llamar la alfabetización en salud del usuario. Bueno, por supuesto el documento va a un grado de detalle que no voy a entrar en todo el caso, porque si no me vais a matar porque todos queréis comer. Pero solo hacer un rápido recorrido del tipo de cosas que este documento que hemos producido, este repertorio, tiene. Tomemos el caso de las barreras legislativas, administrativas, financieras y burocráticas. Bueno, ¿qué evidencia hay? Todo esto no son solo impresiones de aquí o allá, sino, insisto, la evidencia desprendida de la literatura y de los grupos focales. Bueno, diferentes derechos en función del estatus jurídico del solicitante, personas con asilo denegado o a la espera de reconocimiento que pueden quedar en una especie de punto muerto o varados en el espacio y en el tiempo, sin derecho a tratamientos, procedimientos administrativos complejos, procedimientos legales que sobrecargan el tema de la prestación sanitaria, falta de conocimiento sobre el derecho a la atención sanitaria y de información sobre los servicios disponibles, escaso conocimiento y diferente interpretación en cuanto a la legislación. Todo esto, la verdad, está ahí disponible como para que cada organizador de una respuesta sanitaria local o regional o nacional pueda decir, hombre, aquí yo me reflejo, aquí me veo reflejado, este es un tema que enfrentamos aquí, y hay una serie de recomendaciones que se pueden poner en marcha. Va a depender de decisiones, de recursos, de voluntades nacionales de hacerlo, pero quiero decir, la contribución que hemos querido hacer con el proyecto es sistematizarlas, poner a disposición la base de evidencia del problema y de la solución, básicamente. Entonces, bueno, por supuesto, hay detalle y referencias en el documento para que el tipo de medidas tengan que ver con la eliminación de la restricción legal, la creación de un sistema coherente de etiquetado o de credencialización para los solicitantes de asilo y refugiados en todos los países europeos, el concienciar a los profesionales sanitarios sobre la legislación que afecta a los solicitantes de asilo. Muchas de las cosas que escuchamos esta mañana de parte de Paloma,
yo os aseguro que la mayor parte del personal sanitario no conoce ni la mínima parte de lo que es este laberinto jurídico de los mecanismos de refugiados o de solicitud de asilo y de estatus de refugiado. No es que tengamos que hacer que cada médico, cada enfermero, cada psicólogo, trabajador social tenga un doctorado en este campo, pero necesita haber una información básica para entender sobre qué se opera y sobre qué se está trabajando. Hablaba yo con el director del centro de SEAR en Antequera, que vamos a visitar mañana, y justamente hablábamos, va a ser importante que nos compartan con nosotros, y él tuvo muy buena disposición a esto, dónde enfrentan barreras a la hora de tratar de referir a las personas a los servicios sanitarios. Porque no todo es un camino fluido, allanado. Hay que librar muchas barreras burocráticas, hay que librar muchas dificultades o de información o de disposiciones jurídicas o a veces de desconocimiento de la base legal para algunas de las prestaciones de servicios. En fin, esto es simplemente una ejemplificación. Perdón. ¿Cómo estamos? ¿A las 12:30? ¿Antes? ¿5 minutitos? Bueno, tomemos otro caso que hemos venido manejando aquí porque yo creo que es crítico, el tema de las barreras lingüísticas y culturales. Una evidencia palmaria sobre la mala comunicación como base de la atención fallida y que necesita ser facilitada. Es decir, el problema de poder comunicar y transmitir es central. Sin esto se alarga la duración de tratamiento, se minimiza el impacto de la información médica, los síntomas son difíciles de explicar, hay poco conocimiento del verdadero tratamiento que se está otorgando. No se diga estas barreras en los campos de salud de la mujer o de salud mental, la falta de confianza hacia el personal sanitario, el que hay personas refugiadas, mujeres que no aceptarán una atención por un profesional masculino, pero es que no la acepten allí en el on the spot, sino que en sus países de origen, si vais a Pakistán, no hay manera de que una mujer sea revisada por un ginecólogo, tienen que ser female practitioners, tienen que ser practicantes mujeres. Entonces, bueno, hay que entender cómo tenemos que lidiar con algunas de estas cosas. La barrera lingüística dificulta mucho el manejo, incluso de la barrera cultural. En casi todos los escenarios de los países europeos hay una carencia o una insuficiencia de intérpretes o mediadores interculturales. Holanda tiene un programa fuerte de intérpretes y mediadores. En Bulgaria nos decían, al nivel local, no al nivel nacional, en una de las zonas donde hay 2 centros de acogida y un flujo de refugiados, nuestra necesidad número 1, decía todo el equipo sanitario de ONGs, de Cruz Roja y del Ministerio, es mediadores culturales, intérpretes. Eso es lo que más está obstaculizando nuestra atención. Y hay pocos países que lo tengan incorporados en sus presupuestos o en sus plantillas. En la medida en que tienes una población que supone una carga importante de la utilización de servicios regulares, por eso digo, esto no es solo del consultorio del centro de acogida, si no tienes esta mediación cultural, vas a tener una ineficiencia en la prestación. Entonces, por ejemplo, en Grecia o en Italia mismo, casi todas las administraciones locales están tratando de luchar por mantener presupuestos para mantener los intérpretes y los mediadores culturales. Reggio Emilia o Bolonia tienen programas fantásticos, amplios, de años, de mediadores culturales. Es la región italiana que más migrantes tiene. 20% de la población en Emilia-Romagna es migrante. Entonces, los servicios sanitarios no pueden hacer caso omiso de esto, y esto pues requiere una solución de esta naturaleza. Insisto, medidas, pues implementación sistemática de interpretación, de mediación cultural, algunas alternativas como interpretación remota,
vía teléfono, vía videoconferencia, que en algunos casos funcionan, no siempre tiene que ser cara a cara, para propósitos de la mediación intercultural. Algunas herramientas específicas para facilitar consulta médica, desde cuestionarios para la historia clínica del paciente, adaptados cultural y lingüísticamente, carteles multilingüales para apoyar a la comunicación con los migrantes. El tema de los síntomas y las necesidades médicas tienen que ser trabajado en esa dimensión. Y, insisto, es fundamental el reforzamiento de la noción del intérprete o de la mediación cultural. Aquellos de vosotros que habéis hecho el curso piloto que hemos armado, que se hablará más tarde, habéis visto que hay varios módulos relacionados con esto, con muchos ejemplos, y en donde aún los profesionales más avesados se dan cuenta de que no estamos bien equipados para lidiar con ello y que hay que tomar multitud de variables, desde el infierno hasta el idioma, hasta el pensamiento simbólico. Y aquellos de vosotros que habéis trabajado ya no en situaciones de migrantes o refugiados, sino de nacionales del propio país que no pertenecen a la misma cultura, sea población roma o sean poblaciones indígenas en América Latina, sabéis que o se trabaja con una capacidad intercultural o se es absolutamente ineficaz si no se entiende el otro discurso. Entonces, estos temas, vamos a decir, más de sociología, antropología médica o sanitaria, tienen que ser perfectamente insertados en el dispositivo de reducción de barreras. Podríamos seguir muy largo, voy a dejar más bien la presentación. Hay lo mismo para las barreras organizacionales de falta de coordinación de servicios, para el tema de la información de proveedores sanitarios y continuidad asistencial. Pero para terminar, quiero nada más ilustrar, y esto lo podéis consultar en el documento y en la presentación, por supuesto, el tema de los servicios de salud mental y las barreras de acceso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sí se identificaron y que son muy críticas en los casos de estas poblaciones? Acceso a salud mental varía dependiendo del servicio facilitado en cada fase. Por lo general, muy poca disponibilidad de acceso de salud mental en situaciones de llegada y de tránsito, un poco mejor en situaciones de destino. Y el proceso administrativo para viabilizarlo, muy complejo. No hay un dispositivo de un modelo de atención en salud mental en los centros de acogida o en los hotspots o en los centros de referencia que tienen con trabajo un dispensario médico básico con una enfermera y un médico. Y no hay tampoco un mecanismo sistematizado de referencia a un servicio del propio sistema sanitario. Pero sí hay una necesidad muy grande. Entonces, los procedimientos de asilo ampliado se asocian, eso lo sabemos, a desórdenes psiquiátricos, especialmente en casos de detención, amenaza de detención o deportación. Hay una carencia, una insuficiencia, si no carencia, de profesionales adiestrados, adecuados, psicólogos, psiquiatras, terapeutas en campamentos de llegada y campamentos de asilo. Difícil acceso a las terapias especializadas para especialmente refugiados que han sido traumatizados, en donde hay que tener una derivación del médico de familia, largas listas de espera, falta de intérpretes para facilitar. En términos del síndrome de estrés postraumático, pues a veces incluso las acciones, está documentado, represivas o vamos a decir, policiales y militares acaban agregando la traumatización, no es fácil, y entonces esto hace más complejo el problema. Entonces, bueno, algunas de las medidas identificadas: mejorar la asistencia psicosocial, sobre todo en las fases de llegada y en las fases de tránsito; desarrollar un plan de gestión estructurado e intercultural que establezca un poco más un marco de trabajo con individuo, familia y comunidad, e incorporar servicios de salud mental o modelos de atención de salud mental en los centros de atención primaria, sobre todo con amplios grupos de migrantes entre la población, lo cual pues tiene que llevar a los sistemas sanitarios a replantearse plantillas y mecanismos. Pero, insisto, si estáis en un distrito en donde el 20% de vuestra población es migrante o por ahí,
pues es que no se puede hacer caso omiso de este tipo de problemas, porque si no, no se va a operar con eficacia. En fin, esto lo hay para las distintas patologías que cité al principio. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de esto es que no basta con el voluntarismo de querer trabajar en pro de estas poblaciones, hay que tener dispositivos y mecanismos profesionalizados para dar respuesta a los problemas que sabemos existen y están bien documentados y bien estructurados. El paquete de recursos del que estamos hablando, el documento, si lo queréis acceder, pues tiene la descripción de los desafíos y o barreras de atención, la descripción de las estrategias, el marco de desarrollo para estrategias de eficaces, un centro de recursos o un directorio de buenas prácticas y una serie de recomendaciones para difundir localmente el conjunto de recomendaciones de este paquete. Justo estas recomendaciones pueden ser tomadas en gran medida, como lo veremos más adelante, junto con las conclusiones de los diagnósticos de situación de necesidad, para emprender la fase de planificar la respuesta sanitaria, de la que Ian va a hablar después del almuerzo, eso sí. Pero entonces, aquí voy a dejarlo, y bueno, si hubiera alguna pregunta rápida para ir a comer a las 2:30. Podemos ir a comer y a Vale. la vuelta abrimos una pequeña intervención sobre el tema de evaluación y de barreras. ¿De acuerdo? Vale. Pues gracias. Si a alguien le falta el ticket para el almuerzo.